Bueno, ah, gracias. Bueno, espero que no se me mueva el coche porque no le pude poner el freno. Antes que nada quiero de verdad agradecerles. Es un honor estar aquí con ustedes hoy y llevo muchísimo tiempo esperando realizar este sueño de formar parte de TED y hoy todos ustedes son parte de esa realidad. Gracias de verdad a todos mis compañeros conferencistas por compartir este escenario. Es un honor, creo que somos un grupo muy especial y se ha generado una química impresionante entre nosotros. Gracias, los adoro. A todos los organizadores del evento y a todas las personas responsables de que esté hoy aquí, muchísimas gracias. Y yo quiero empezar platicándoles de mis dos pasiones, los derechos humanos y el cine. Pero ¿qué tienen en común? ¿O cómo es que una misma persona llega a tener dos pasiones tan distintas? Bueno, la historia empieza con mi familia. Una familia en la que yo soy la mayor de 3 hermanas y nunca fui tratada diferente. Si se trataba de jugar a las escondidillas, todos jugábamos a las escondidillas. Si se trataba de trepar de una casa del árbol, todos nos trepábamos a una casa del árbol. Pero también si se trataba de cumplir con ciertas reglas de la casa, todos los cumplíamos igual. Y parte de las reglas creciendo era tener una actividad después de la escuela. Y mientras que para mis hermanas fueron todos los deportes habidos y por haber, por obvias razones el deporte y yo nunca nos hemos llevado como mucho. Entonces me fui por el lado artístico. Y pues siempre me ha gustado muchísimo escribir. Entonces entré a un taller de periodismo infantil. 2 años más tarde llegó al taller gente que me cambió la vida. Llegó al taller gente de una organización muy importante a nivel internacional que se dedica a difundir y trabajar por los derechos de la niñez, buscando niños que les ayudáramos a difundir una campaña que eran las elecciones infantiles. Era una votación por tus derechos. Y pues bueno, yo tuve la fortuna de ser una especie de paquete all inclusive porque era menor de edad, era mujer y era persona con discapacidad, entonces todos los grupos vulnerables en uno. Y me invitaron a ser parte de esto. Y me enamoré porque parte de ser vocera era capacitarnos y entender qué era la ONU y entender qué eran los derechos de la niñez y cuál era la situación de los derechos de los niños en México y en el mundo. Y cuando a los 9 años te das cuenta de que a pesar de ser aparentemente vulnerable o a pesar de aparentemente
faltarte algo. Tienes todo lo que necesitas, que hay niños que no tienen para comer, que hay niños que no tienen una familia que los quiera, que hay niños que no tienen una educación. Entonces me puse la camiseta y me di cuenta que a pesar de mis circunstancias, yo tenía que hacer algo y poner mi granito de arena para que este mundo fuera más justo y más igual para todos. Así fue como poco a poco fui formando parte cada vez de más eventos de esta organización. Primero tuve la oportunidad de representar a México en el 10º aniversario de la Convención de los Derechos de la Niñez. Por eso también significa mucho estar aquí hoy, porque hoy es un evento que está en el marco del 25 aniversario. Entonces el saber que sigo siendo parte de esta historia para mí es algo muy importante. Primero tuve la oportunidad de eso y entonces te das cuenta de que ya no está hablando solo Sandra, ya no eres nada más tú, ya tú eres la cara de todos los niños y jóvenes de tu país y eso es una responsabilidad y un orgullo enorme. Después vino la sesión especial en favor de la infancia en la ONU en Nueva York y después vino el Parlamento de los Niños del Mundo en Finlandia y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en fin, he tenido la oportunidad de ser parte de varios eventos muy importantes en el tema de derechos humanos. Y a lo largo de esto me he dado cuenta de dos cosas. La primera, un niño que crece siendo consciente de sus derechos y sabiéndolos defender y sabiendo respetar los derechos de otros, se convierte en un adulto que respeta y defiende los derechos humanos. Porque a fin de cuentas, hablar de los derechos de los niños es hablar de los derechos de todos. Porque si creamos un mundo que defiende y respeta los derechos de los niños, estamos defendiendo y respetando los derechos de todos. Lo segundo que me di cuenta es que de nada sirve luchar por todas estas causas si solo somos unos cuantos los que tenemos acceso a esta información y los que tenemos la fortuna de convivir y ser parte de estas organizaciones. Tiene que llegar a la gente, porque en la gente es donde está la posibilidad de cambio, en nosotros, en la sociedad. Y esto casualmente se dio cuando yo iba en la prepa, buscando algo que hacer para no tener que ir a los partidos de fútbol de mis hermanas porque detesto el fútbol. Entré a un taller de apreciación cinematográfica y me di cuenta que lo que yo he hecho toda la vida dando conferencias y yendo a diferentes foros es comunicar y que no hay manera más mágica que comunicar que en pantalla grande, porque el cine es magia pura y además es la metáfora más perfecta de la vida. Tanto el cine como la vida no tienen sentido hasta que no se dice una palabrita mágica: acción. De nada sirve preparar durante meses actores, ensayos, luces, cámaras, hasta que no dices esa palabrita y todo lo que has hecho cobra vida. Y de nada sirve tener grandes ideas y grandes causas si no dices acción y lo transformas en realidades. Porque además,
Una película también es la metáfora perfecta de la diferencia que puedes marcar. Desafortunadamente, vivimos en un mundo que nos invita más a ser público que a ser protagonista. Y es la vida la única película que te permite ser protagonista, director y escritor de tu historia. Yo los invito a que nos convirtamos en protagonistas, pero en protagonistas apasionados, en protagonistas de esos que te emocionan y te inspiran y que te tienen al filo del asiento y que te contagian la pasión por el sueño del que se trata la película. Que nos convirtamos en protagonistas de un cambio, de una lucha por un mundo en donde se respeten los derechos humanos, en donde sepamos que las diferencias, en lugar de generar conflictos, nos enriquecen, en donde lo que es valioso es quién eres por dentro y qué eres capaz de dar a otros para hacer de este mundo un lugar mejor, a pesar de cuáles sean las circunstancias en las que esté. Un mundo en donde de verdad se vivan y se respeten todos los días los derechos no solo de los niños, sino de todos los seres humanos. Un mundo donde verdaderamente exista la paz. Y a lo mejor suena sueño, sí, es un sueño, pero es que conforme vamos creciendo, se nos va olvidando soñar. Y es importante soñar y soñar en grande y soñar real, porque mientras más grande sueñes, más fácil va a ser luchar por alcanzar este sueño. Y porque además las grandes historias de los grandes protagonistas tienen un sueño que seguir. Yo hoy los invito a que este sueño de un mundo mejor, de un mundo de paz, de respeto, de un mundo de derechos y de inclusión, donde lo importante sea la persona, sea el sueño en común de todos nosotros. Y tenemos que ser ahora los que generemos este cambio, porque si no somos nosotros, entonces ¿quién? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Y bueno, pues dicho lo anterior, ¡acción! Gracias.